presentaciones. Y bueno, espero que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Seguidamente le damos la palabra al doctor Eduardo Vitar, vicepresidente del Colegio de Abogados de Córdoba, que nos hará una presentación del libro Crónicas de la Convención Constituyente 1994. Gracias, doctor, gracias, Cristian. Brevemente, porque lo queremos escuchar al doctor Menem, nada más decirles a todos ustedes, pero especialmente, a los chicos que están de la segunda línea para atrás, que cuando se sancionó esta convención ustedes seguramente no habían ni nacido, que existió otro país, otra constitución, que era necesario reformar, que era muy difícil en ese momento hacer quizás esos cambios en las instituciones argentinas que había que hacer, porque hoy tenemos una constitución que ya tiene su vigencia 30 años y que realmente sigue vigente, y que cualquier anomalía en nuestro sistema económico, político, democrático no representa sino una desviación a esta ley fundamental, que es una ley que realmente está vigente, está viva, y que por ahí muchas veces tenemos que entender que el diálogo político es la esencia y el valor de cualquier democracia en cualquier justamente país del mundo que se galardone de tal. Y eso creo que se consiguió en el año 94 con el acuerdo de todas las fuerzas políticas que sancionaron esta Constitución, prácticamente lo que fue luego a libro cerrado al final, y todos acordaron. Y creo que eso es algo que nos está faltando en nuestra Argentina de hoy desde hace mucho tiempo, y lo que seguramente nos está impidiendo avanzar en muchos aspectos. Así que, especialmente a los más jóvenes, para que lo tengamos en cuenta, las redes sociales nos dominan, pero en realidad, lamentablemente, eso no es todo. Lo importante es la construcción de instituciones fuertes en la democracia, y el doctor Eduardo Menem, independientemente de la ideología de cada uno que pueda compartirlo o no, ha sido el verdadero arquitecto de esta Constitución, presidió la Convención y fue realmente quien contempló las ideas de todos los sectores políticos para que tengamos una Constitución mejor. Así que nada más que agradecer, y quiero cerrar porque la verdad que hay una nota de color de los cordobeses en el libro del doctor que pinta de cuerpo entero lo que somos, los nativos y los adoptados como los. Se ve que entre los convencionales cordobeses hay como 20 y pico, ¿no? Eran muchos en la convención de 300. Evidentemente, como siempre, el cordobés nos decimos que somos diferentes y nos autoelogiamos. Y parece que el presidente de la comisión, que era el doctor Tabolaki, del radicalismo, de la comisión del Consejo de la Magistratura, que es una comisión que nos atañe a todos, la verdad que estaba medio cansado que empezaran a hablar los cordobeses, aunque sea de distintos partidos políticos, y se dijeron piropos entre ellos. Entonces, como bien cuenta acá el doctor, dice a continuación, dirigiéndose al convencional Cornet, al doctor Cornet, el presidente de la comisión, César Carlos-Laski, le manifestó textualmente: tengo otra inquietud que transmitirle, señor convencional, que creo que por su bonomía usted la sabrá comprender. Me han preguntado si usted conoce algún defecto de los cordobeses. Así que bueno, para terminar, les presento al doctor Eduardo Menem. Muchas gracias, doctor Eduardo Vitar. A continuación, es un honor contar con su presencia en esta importante casa de estudio. Quien fuera más de 25 años senador nacional por la provincia de La Rioja, autor de numerosas obras, doctorado en leyes parlamentarias y presidente de la Convención Constituyente de 1994. Demos un fuerte aplauso al doctor Eduardo Menem. Gracias. Agradezco a la Universidad Siglo XXI, a la persona del doctor Altavilla, que me invitó a esta charla. Gracias, doctor Vitar, por su presentación. El doctor Jorge Gentile, además de ser presidente de la Asociación de Derechos Parlamentarios, soy presidente honorario. Muchas gracias por la presencia, el integrante del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Cecil,
amigo mío, el doctor Fabián Asís, que es integrante del Tribunal Federal Oral Penal, me ha venido, en casualidad se encuentra en Córdoba, y vino el senador Julio San Millán, de Salta, el gran senador. Varios años estuvimos juntos en el Senado. Teodoro Funes, amigo de político de toda la vida. Y está José Ricardo Fure, que fue colaborador mío durante 20 años. Estuve en el Senado, gran colaborador, y quiero agradecerle públicamente por su apoyo, por su aporte a mi labor en el Senado de la Nación. Seguramente me olvido de mencionar algunos, pero Anita Niemes, que fue la que más insistió en que venga, muy seguidora, tenés que ir. Bueno, el padre de ella, íntimo amigo mío, médico, de toda la vida. Bueno, hablar de la reforma de la Constitución, hablar de la Constitución es hablar de, como se le ha calificado, el evangelio político de los argentinos, o como también se le ha calificado como el credo de la Revolución de Mayo hecho ley. Tiene una importancia fundamental por cuanto es la que marca la organización en nuestro país, la que marca los derechos y garantías de los ciudadanos. O sea que hay que prestarle mucha atención. Cuando volvimos a la democracia en el año 1983, después de la sangrienta dictadura militar, se habló mucho de la Constitución en ese término. Yo recuerdo en ese tiempo, recuerdo que se repartían ejemplares de la Constitución entre la gente. Yo recuerdo que se formaban corrillos en las calles, en las ciudades, hablando de que había que volver a la Constitución para que no volvamos a tener esa desgraciada experiencia de la dictadura militar que llenó de sangre en nuestro país, que fue una vergüenza mundial. Yo les quiero agradecer entonces a la universidad por realizar este acto celebratorio de los 30 años de la reforma constitucional. Esta reforma ha sido la más legítima y la más democrática de nuestra historia. Si usted recurre a la historia constitucional de nuestro país, verán, ya el doctor Costanera dijo algunas cosas de eso, la Constitución de 1853, que fue la primera, que luego le debemos referencia, no fue del todo democrática, porque los convencionales eran elegidos a dedo en la provincia y de acuerdo al mandato del gobernador que estaba a cargo del gobierno. Además, antes de terminar la convención, muchos se fueron, había grupos ahí, bueno, algunos que eran sacerdotes no estaban de acuerdo con la reforma y se fueron. Y el mismo presidente de la convención, Zulia, estaba en contra de la reforma. Dijo que no era el tiempo, porque claro, esta es una de las características de esta historia constitucional, es que las guerras intervinieron en la sanción de algunas normas constitucionales. La del 53 fue después de la batalla de Caseros, que derrocó a Rosa. La del 60 fue después de la batalla de Cepeda, ¿no? Y del pacto de San José de Flores, ¿no? Por la cual se unió Buenos Aires a la Federación. Después no había formado parte de la del 53, fue otra falencia del 53, no estuvieron todos, sino que, por ejemplo, faltaba la provincia de Buenos Aires, que no aceptó ponerse a la par de otras provincias, ¿no? Sobre hay un dato curioso que comentaba esta mañana con el doctor Cecil, la visita que fue el superior tribunal, que el pacto de San José de Flores y la reincorporación de Buenos Aires, o la incorporación de Buenos Aires
a la Confederación, que tuvo una cosa curiosa, que uno de los garantes del pacto entre Buenos Aires y las provincias fue el mariscal López, ¿no? El general en ese tiempo, que después fue presidente del Uruguay. Él garantizó el cumplimiento del acuerdo. En ese tiempo Paraguay era aliado de Argentina. Después se arma, crea la guerra, ocurre la guerra de Paraguay, la triple alianza, contra el mariscal López. O sea, ¿y qué pasa? La reforma del 66, como lo dijo acá el doctor Altamira, era para que los recursos de las exportaciones, que habían tenido una limitación en el 53, se extiendan por todo el tiempo por la guerra con el Paraguay. Ese fue el objeto de la reforma de 1966. La de 98 ya dijo, porque fue. Lo que quiero acotar es que como convencional por Córdoba estaba nuestro ilustre provinciano Joaquín B. González, representó a Córdoba. Bueno, él se formó en Córdoba, en el Colegio Montserrat, en la Universidad de Córdoba, y era tan de avanzada que cuando fue a rendir Derecho de Minas, era el único que había escrito sobre el tema. Creo que los profesores estudiaban el libro de él. Y se incorporó, uno de los pocos casos, se incorporó antes de los 25 años. Ramón Columba, que tiene un libro en Congreso que yo he visto, cuenta cómo fue cuando llega González, y si algunos se preguntaban, ¿tendrá 25 años González? Y otros dicen, no, sí tiene barba, qué sé yo. Y bueno, entró, fue lo que fue. Ahora, ¿por qué a mí se me ocurrió escribir este libro? Porque yo participé y asumo toda la responsabilidad desde el mismo nacimiento de esta reforma. Primero, a nivel partidario. Yo fui presidente de la Comisión de Juristas del Partido Justicialista. Presentamos el proyecto de ley en el Senado de la Nación, muy distinto a lo que salió después. Después actué como senador aprobando el primer proyecto que presentó el Senado. Después intervine como senador aprobando el proyecto que había venido de la Cámara de Diputados. Y después fui convencional y presidí la Convención Constituyente, así que para mí era una obligación moral, algo tenía que contar de lo que no sé si lo cuento bien o mal, pero me guié por lo que yo viví en la Convención como presidente y también, por supuesto, acudí a la conversión taquigráfica se trató ahí. Esta fue la convención más transparente también de toda la historia, porque de esto hay no solo las versiones taquigráficas, sino también se filmó, hay una serie está en películas, o sea que no falta nada. Todo el que quiera interesarse, porque está el diario de sesiones de la convención y está una obra que dirigió el doctor Barra en el Ministerio de Justicia que se llama Obra de la Convención Nacional Constituyente de 1994, que es muy interesante, son 8 tomos, y ahí tiene guías, tiene índices de todo tipo, ¿no? Quiénes han participado, cómo, cuánto hablaron, es muy interesante. Y tiene las versiones taquigráficas, de las cuales yo me guié para escribir. Ahora, ¿por qué decimos que es la convención más legítima y más democrática? Más legítima porque no fue obra de alguien que se le ocurrió de un gobierno decir yo quiero reformar la Constitución, sino es un tema que se venía hablando desde hace mucho tiempo, ¿no?
el doctor Alfonsín formó el Consejo para la Consolidación de la Democracia para que emita un dictamen sobre la reforma. Estaba presidido por un prestigioso jurista, el doctor Carlos Nino, y había integrantes de varios partidos también. Intervinieron y emitieron dos dictámenes, ¿no? Definitivamente, cuando decayó el gobierno del doctor Alfonsín, no se pudo hacer reforma, pero el doctor Alfonsín mantuvo ese espíritu reformista, que lo manifestó cuando se hace el cambio de mando, el paso del poder del doctor Alfonsín al presidente Menem. Ahí en uno de los documentos de la transacción que se hizo, ahí el doctor Alfonsín afirma que hay que reformar la Constitución. Y lo manifestó, digamos, muchas veces en su carrera. Y por supuesto el justicialismo siempre fue reformista. Y bueno, la reforma de 1949, como se dijo acá, fue dejada sin efecto por un bando militar, por el golpe militar del 55, que por una simple resolución la dejó sin efecto. Y después, yendo en un camino de mayor audacia, convocaron a una comisión constituyente, el gobierno militar, y armó la comisión de 1957 con la proscripción del peronismo. Esas dos reformas, la del 49 y la del 57, terminaron con portazo, con abandono de la mayoría de los convencionales. Por eso la del 49 se sancionó, pero bueno, la anuló un bando militar, pero hubo retiro de los convencionales radicales, porque se alegaba que no se había cumplido con el precepto constitucional de tener los 2/3 del total de los miembros para sancionar la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Y la del 57, bueno, fue una reforma convocada debidamente por el gobierno de facto y con proscripción del peronismo. Estaba prescrito el peronismo. Los votos en blanco en ese momento fueron muchísimos, quizás más de lo que sacaron los ganadores. Ahora, esto habla de la legitimidad, es decir, que vino amasando la reforma constitucional. Muchos proyectos en las cámaras, muchísimos proyectos, ¿no?, de distintos tipos, pero estaban presentados. Muchos intentos de reforma también que no llegaron al final. Pero había un aire, había un clima de que había que reformar la Constitución. ¿Y por qué digo que era más democrática? Porque a diferencia de la reforma del 49, que era llevada sobre todo por el peronismo, y la del 57, que estaba proscrito, en esta intervinieron 19 bloques políticos, se formaron 19 bloques políticos, ¿no?, en la Comisión Constituyente, representantes de todo el arco político nacional, ¿no?, desde la izquierda hasta la más recalcitrante derecha, ¿no?, y todos fueron con sus proyectos, algunos, como los más conservadores, presentaron proyectos, acciones judiciales para dejar sin efecto la reforma, es decir, para que no se haga la reforma, invocando el artículo 5 de la ley de reforma, que decía que el núcleo, ya lo voy a explicar, el núcleo de coincidencias básicas, que era el corazón de la reforma, tenía que ser votado de acuerdo a la ley totalmente, es decir, no podía, se podía ser tratado, pero si votarse tenía que ser por todo, o negativo o positivo. Cuando se hace el reglamento de la convención, se aprueba el reglamento de esa forma, es decir, que tenía que ser votada en todo, y entonces quedó ya prácticamente en abstracta la impugnación que se había hecho. La organización de la convención no fue tarea fácil. Teníamos que arrancar de cero, buscando todos los elementos, para poder sesionar como si fuera
Cámara, en otra provincia, y por primera vez en la historia, la ley declarativa de la ciudad de Reforma designa 2 ciudades donde se llevaría a cabo. Todas las otras, salvo la del 48, la del 98, que fue en Buenos Aires, todas las demás se hicieron en Santa Fe. El lobby entrerriano, el senador y diputado, puso Paraná también porque por el papel que tuvo Urquiza en la concepción de la sanción de la Constitución. Entonces, ahora, la ley no determinó qué se hacía en Santa Fe y qué se hacía en Paraná. Y yo, que ya se rumoreaba que me iban a nombrar presidente, digo, esto va a ser una batalla campal. Si decidimos esto en el seno de la convención, porque las 2 provincias iban a querer llevarse la mayor parte. Entonces, ante esa perspectiva, yo invité a La Rioja, jugaba de local, al gobernador Reutemann y al gobernador Moina de Entre Ríos, Reutemann de Santa Fe, y les expliqué la situación. Mira, allá no nos ponen de acuerdo. Bueno, y le damos un acuerdo, yo tengo el acta firmado por ellos, donde decimos lo siguiente: el plenario, los plenarios de la convención y las autoridades iban a estar en Santa Fe. La inauguración y la jura iban a estar en Entre Ríos, ¿no? Lo mismo que la sanción. Y las comisiones se dividían, parte en Santa Fe y parte en Paraná, facilitada por el túnel, ¿no? Inclusive muchos convencionales paraban en Paraná, ahí se venían a Santa Fe al plenario. O sea que tuvimos esos problemas de organización, pero los fuimos solucionando, y tuvimos 2 amenazas. Primero, las acciones judiciales que habían promovido los que no estaban de acuerdo con la reforma, y después los gobernadores, el grupo de gobernadores promovieron, querían o exigieron que en la reforma se incluya la reelección de los gobernadores, ¿no? Que no, los gobernadores que no tenían reelección en su provincia. Y hicieron un lobby muy fuerte para que si estaba Duarte, también participó Reutemann. Querían, por supuesto, le hicimos entender que no podíamos en la Constitución Nacional avanzar sobre un tema que era netamente provincial. Bueno, hasta que Duarte arregló, porque tenía el problema en Buenos Aires, arregló con Ando Rico y se desinfló el tema. Además vio que no había ninguna posibilidad de que ese tema sea tratado, no era posible, y además no estaba incluido en los temas de la reforma. Que yo como presidente tenía tenía hasta una obsesión de que terminemos en los 90 días que se nos había dado. Porque si querían extenderse más, yo como presidente iba a ser el responsable, uno de los responsables. Entonces, ustedes van a ver la versión taquigráfica los últimos días, cómo lo apuraba yo para que terminen por dictamen en las comisiones, para que podamos sancionar, si no iban a quedar afuera. Bueno, además, yo venía de una provincia que tenía una reforma constitucional que había tardado 22 años. Desde 1887 empezó y terminó en 1909. Hubo 10 años que no trabajó la convención, se cambiaban. Cuando iba Joaquín B. González a La Rioja, se apuraban, después volvía atrás, y así se sancionó la Constitución de 1909 de Rioja con 22 años de tiempo de instrumento. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro? Ya dije el por qué, para qué. Porque quería hacer llegar a todos los que les interesaba el tema, estudiantes, abogados, profesores, una aproximación como una guía. Porque yo, ¿qué es lo que hice? Tomé los 13 puntos que estaban en el Pacto de Olivos, los traté uno por uno, haciendo el resumen de lo que decían los que estaban en contra y los que estaban a favor. Y ahí vuelvo atrás.
el Pacto de Olivos. Muchos preguntan cómo fue lo del Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos fue el punto final de las tratativas que veníamos haciendo radicales y peronistas. Que los radicales al principio estaban reacios, como dije, porque no les gustaba a algunos la reelección y hacían. La reelección estuvo sobrevolando siempre, todas las reformas constitucionales. Y en esta en particular, bueno, cuando ven que se va a sancionar lo mismo, aunque ellos no participen, porque inclusive había gobernadores radicales que estaban de acuerdo con la reforma, aceptaron reanudar las negociaciones que habíamos tenido antes, la Comisión de Juristas del Justicialismo y la de los radicales, y llegamos a acuerdos que fueron suscritos después en la residencia de Olivos, entre el presidente Menem, presidente también del partido, y el expresidente Alfonsín, que era también presidente de su partido. Algunos de los enemigos de la reforma decían que era un pacto entre dos. No era un pacto entre dos, era un pacto entre los partidos más importantes del país, al punto tal que 70% de los convencionales eran o venían del justicialismo o venían del partido radical. Y también formaron un bloque grande, los de los tres pasos, que habían empezado a tomar fuerza a partir de los 7, y que también formaron un bloque importante, junto con el Modín, que era de los carapintados. El jefe del bloque de los carapintados, como se llamaba, Aldo Rico, cuando habló por primera vez en la convención, aclaró que no era jurista, que no era abogado. Bueno, no hace falta que lo aclare, todo el mundo lo sabía. Dijo: yo estoy aquí como soldado que vengo con la cara pintada a votar en contra de la Constitución, de la reforma de la Constitución. Bueno, tuvo réplicas de todos lados. ¿Cómo va a decir que si viene de guerra? Bueno, así que, pero ese fue, ellos votaron casi todo en contra. Lo único que votaron a favor y se emocionaron y llegaron a la lágrima cuando yo presenté un proyecto declarando la soberanía, ratificando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Estados del Sur y Georgia del Sur, que había sido usurpada por los británicos en el año 23, o 33. Bueno, la cosa es que las constituciones anteriores nuestras nunca hicieron referencia a un territorio nuestro usurpado. Y yo, que trabajé mucho en la presidencia de la Relación Interior en el Senado, dije: tenemos que incluir algo de la soberanía malvina en la reforma constitucional. Y bueno, presenté el proyecto y fue aprobado por unanimidad y por aclamación. Ahí cuando lloraron el Modín, varios Modín, porque había estado en la guerra de Malvinas, ¿no? Y estaban realmente muy contentos. Ahora, como presidente de la convención, para mí fue una experiencia única, irrepetible. Yo muchas veces estuve a cargo de la presidencia de la Nación, más de 200 días, presidí el Senado 10 años, la presidencia profesional del Senado, votado por unanimidad de los senadores. Tenía experiencia, pero ocupé otros cargos en el orden internacional, de la Unión Interparlamentaria, pero nada fue igual a presidir la Convención Constituyente. Era la convención que formaba nuestro gobierno, que reconocía los derechos ampliados de los ciudadanos, los derechos humanos. Entonces, presidir esa convención para mí fue una experiencia realmente extraordinaria, y sobre todo porque fue la única convención que terminó siendo votada por unanimidad, aún por los que fueron a votar en contra. Respetaron, ese fue un acto democrático de los que iban a votar en contra, porque la mayoría estaba a favor. Entonces respetaron la regla de oro de la democracia, que es que triunfa la mayoría. Todos tuvieron derecho a expresarse en contra, a votar en contra de muchas disposiciones, pero definitivamente en una sesión histórica
aprobaron por unanimidad el texto ordenado de la Constitución. Y después, todos los convencionales juraron la Constitución en Entre Ríos, en el Palacio San José de Urquiza, cosa que no había ocurrido en reformas anteriores, ¿no? Porque había portazos, no juraron, no se fueron. Y la del 57, que había sido hecha por los militares, promovida por los militares, le había sancionado nada más que el artículo 14 bis, que es importante, pero bueno, no tenía la legitimidad que tuvieron las reformas del 94. Les doy algunos datos para ubicarlos en, después vamos a hablar de algunos datos. Se realizaron 36 sesiones plenarias. Ahora, la sanción de las normas era distinta de cuando sancionan las leyes en las cámaras, porque en las cámaras, entrar un proyecto, va a una cámara, si lo aprueba, va a la otra cámara revisora, y si le hace modificaciones, vuelve a la primera. Acá no. Acá los dictámenes, en mayoría y en minoría de las comisiones, pasaban a una comisión de redacción. La comisión de redacción era la que recibía los dictámenes y le daba forma. Algunos se quejaron por esa comisión porque decían que era como una convención paralela. Realmente hacía algunas reformas que no les gustaba a los que habían intervenido en la emisión del dictamen. Pero bueno, la respetaron y la verdad que ayudó mucho, porque si no veníamos con un dictamen único, iba a ser realmente muy complicado sancionar la reforma. El tiempo de tratamiento de los temas, aunque no lo crean, el que llevó más tiempo fue el tratamiento del reglamento. Casualmente, pues el famoso artículo 5, ¿no? Que la oposición no quería saber nada con aprobarlo, 85 horas. El régimen federal, 55 horas. Esto le interesa acá al doctor Altamira, que escribió sobre el federalismo fiscal. El núcleo de coincidencia básica, 39 horas. Según José María Rosa, la de 53 se aprobó en 10 sesiones, ¿no? Del 21 de abril al 1 de mayo del 53, con un promedio de 11 horas 30 minutos por cada artículo. Pero también hay artículos los cuales no, porque no había versiones taquigráficas, se hacían actas. Hay muchos artículos los cuales no había actas, que no tenían los fundamentos. Se crearon 11 comisiones, no las voy a nombrar, pero tenían que ver con los 13 puntos del núcleo de coincidencia básica, ¿no?